Continuamos nuestro recorrido por los anticonceptivos hormonales combinados. Una agenda similar a la que hemos tenido con los métodos previos. Y entonces cuando estamos hablando de otros anticonceptivos hormonales combinados nos estamos refiriendo básicamente a 3 vías alternativas de suministro de la misma combinación de estrógeno más progestágeno. Tenemos por un lado los parches, por el otro el anillo vaginal y los inyectables combinados, que son los que se aplican mensualmente. El día de hoy revisaremos específicamente los dos primeros. El parche es una combinación de etinilestradiol, molécula que ya conocemos desde los anticonceptivos orales combinados, que sabemos que es la más frecuente, y un progestágeno que se llama norelgestromina. En nuestro medio únicamente una marca comercial. Lo mismo sucede con el anillo intravaginal, una sola marca comercial que tiene etinilestradiol en una dosis inferior al del parche y etonogestrel, un compuesto progestágeno que ya conocíamos previamente desde los implantes. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces, nuevamente en ellos predomina la inhibición de la ovulación por efecto central y en menor proporción el efecto sobre el moco, que sabemos que hace un moco hostil al ingreso de los espermatozoides. A pesar de que existen otros mecanismos fisiológicos y se han encontrado efectos sobre otras vías y hay estudios en esto, pudiéramos decir que básicamente son estos los que dan cuenta de la mayor parte de su efecto. Seguimos mencionando entonces, ellos no hacen parte de esa primera línea de métodos con muy pocos embarazos, ellos hacen parte de una segunda línea intermedia donde tenemos todos estos hormonales combinados. Ya sabemos que dependen de la mujer para una adecuada efectividad, por eso sabemos que hay más embarazos no deseados con ellos. Con respecto a la efectividad de estos 3 métodos, entonces la primera línea es la conocida tabla de Trussell en criterios de elegibilidad, donde nos dice que en condiciones ideales 0.3 embarazos por cada 100, es decir, 3 por 1000. Y entonces acá hay que hacer un llamado de atención. Trussell hace una analogía y asigna los mismos valores al parche y al anillo. Esto todo es a partir de investigaciones observacionales en los Estados Unidos, algo de ensayos clínicos, donde él ve esto. Cuando miramos estas cifras, realmente se sabe que esto es dependiente del medio, depende de dónde se esté evaluando. Es así como los anticonceptivos orales combinados en Europa tienen cifras mejores de efectividad que las que han encontrado en Estados Unidos. Posiblemente en nuestro medio incluso sea peor que en los Estados Unidos por las dificultades que hemos mencionado previamente. En Europa se han visto un rango de valores de eficacia para los anticonceptivos orales combinados que vemos que es bastante similar a lo que se encuentra en los anillos y en los parches. Y lo mismo desde el punto de vista de efectividad, vemos que en vida real con los anticonceptivos orales combinados hasta 2 embarazos por 100 como índice de PER, 100 mujeres que durante todo un año, es decir, 12 meses cada una de las 100 mujeres expuestas va a tener esta proporción de fallas. Como tal, podemos decir que son bastante similares en efectividad. Estas cifras se sobreponen entre sí y si aplicamos pruebas estadísticas, no hay nada que nos diga que uno de ellos ha mostrado más eficacia o más efectividad. Acá este espacio para llamar la atención, Trussell no ha estudiado, no tiene dentro de sus estadísticas el mensual y la Organización Mundial de la Salud lo asume por analogía similar a los de las pastillas combinadas. Indicaciones, entonces cualquier mujer que no tenga contraindicación a los estrógenos. ¿Cuáles pudieran ser como más tributarias a ella? Una mujer que prefiera un método que le exija menos a ella en cuanto a cumplimiento.
Es decir, ya no van a estar ante una dosis diaria de pastillas durante 21 días, sino que van a estar van a estar con un método que van a usar los 7 días o 21 días. Entonces habrá condiciones, mujer que tenga dificultad para tragar, mujer con alteración gastrointestinal, que por problemas logísticos no tenga una posibilidad de cumplir los esquemas rígidos de los orales combinados, pudiera tener esta alternativa. Ya habíamos visto el listado de categoría 4 en los anticonceptivos hormonales combinados. Y acá nuevamente la mayor cantidad de investigación está fundamentada en orales combinados. Vemos que hay un grupo que están dados por los eventos trombóticos, por los eventos cerebrovasculares, algunos por el efecto hormonal que tienen los anticonceptivos sobre las enfermedades. Por extensión, en la reunión previa no habíamos visto las categorías 3 de los anticonceptivos hormonales combinados. Y lo que quiero llamar acá, antes que repetirla cada uno, es que ustedes la miren, la analicen y miren cómo la lista va siendo muy amplia. Cómo vamos a tener limitaciones para muchas de estas mujeres. Entonces vemos el fumar, que es bien frecuente, la aparición simultánea de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces es posible que cuando se tenga uno solo de ellos no haya contraindicación, pero cuando ya se juntan dos, ahí va a ser posiblemente más beneficioso utilizar otro método anticonceptivo. Tenemos el antecedente de cáncer de mama por el efecto hormonal y la lista se continúa. Aparece el hígado es un órgano en el que tenemos que pensar cuando estamos hablando de estrógenos, tanto para sus condiciones benignas como malignas. Entonces uno diría en general lo cardiovascular, lo trombótico, asumiendo esto como cardiovascular, los eventos arteriales, trombóticos, los venosos, las enfermedades que dependen de hormona y el hígado que depende de él. En eso debemos estar pensando cuando estamos eligiendo el método. Contraindicaciones ya relativas específicas del parche. Mujeres de mayores de 90 kilos se ve que tiene una menor efectividad e incluso algunos de los estudios los excluyen. Entonces una mujer con este peso, independiente de masa corporal, acá lo que prima es el peso por la distribución, no se debe utilizar un parche. Y en las mujeres que tengan algún problema vaginal que impida o dificulte la aplicación o la persistencia del anillo, como la estenosis vaginal, un prolapso. Entonces, estenosis vaginal en algunas mujeres que han sido sometidas a cirugía, porque esto es básicamente en mujeres posmenopáusicas. El prolapso sí puede presentarse en mujeres más jóvenes, y cuando hay irritación, ulceración en esa vagina de cualquier causa, no debemos utilizar un anillo vaginal. Los anticonceptivos hormonales combinados vía transdérmica o vía vaginal también tienen una serie de beneficios no anticonceptivos que se consideran que son los mismos de los orales combinados. Pero quiero hacer una aclaración, se asume. Es decir, dado que los hormonales orales combinados se han estudiado con exhaustividad, se les conoce mucho de sus cosas buenas y malas, acá se asume que por estar utilizando lo mismo simplemente por otra vía van a tener los mismos beneficios. Pero tenemos que reconocer, no hay estudios a largo plazo hoy para asegurar que los beneficios en prevención de cáncer de ovario, en prevención de cáncer de endometrio, en persistencia de una buena densidad mineral ósea y otros beneficios a largo plazo que tienen los orales persistan en estas vías. Pudiera suceder que por metabolismos diferentes, por diferentes pasos del hígado, estuvieran sucediendo unos fenómenos distintos, pero hoy no hay con qué decir que eso se presenta o no se presenta. Entonces, de buena fe, aceptamos que son similares a los de los hormonales combinados. Y con efectos secundarios, que es la parte posiblemente más delicada, nuevamente, se asume lo mismo. Se asume por analogía de moléculas
que tanto el parche como el anillo intravaginal van a tener esos mismos. Se van a adicionar los propios de su vía. Entonces, en los parches, algunas mujeres tienen irritación cutánea en el sitio de aplicación. Se ha visto en las comparaciones que las mujeres que usan parche refieren con mayor frecuencia síntomas mamarios, consistentes en sensación de tensión, de congestión mamaria, de mastalgia, de sensación de peso, más que con los orales combinados. Y ya cuando se utiliza un anillo, va a tener unos síntomas locales que no tiene por qué producirlos el oral combinado, como son vaginitis en una frecuencia, podemos aceptar bajita, dado pues que no es una condición grave, y leucorrea. Acá es importante llamar la atención que no hay un efecto negativo de la presencia de este anillo dentro de la vagina. El comportamiento de esas mujeres sexualmente y de sus parejas es bastante similar al que se obtiene con los combinados orales. ¿Qué hay de comparación entonces en ensayos clínicos? Que es lo que hemos estado revisando con todos. Entonces se ha comparado el parche, el anillo contra los orales, una actualización relativamente reciente, al menos la última que tenemos, y hay 6 ensayos clínicos de parche, 12 ensayos clínicos de anillo, y estamos viendo que se están comparando contra las mismas moléculas que conocemos de los orales combinados: levonorgestrel, desogestrel, norgestimato, gestodeno, drospirenona, con calidad moderada a baja en los estudios. Lo importante es saber si se han comparado, si tenemos criterios para decir en qué condiciones puede ser mejor uno u otro. Y acá entonces podemos ver, tenemos el parche en verde, en qué le va mejor con respecto a las orales combinadas, y el anillo en qué le va mejor con respecto a los orales combinados. Entonces, bien importante, la efectividad de los 3 métodos hasta el momento se acepta que es igual. Las mujeres con parche en estos estudios mostraron una mejor adherencia, un mayor cumplimiento. Entonces aquí estamos viendo que puede ser por tamaño de muestra, por número de mujeres o por otros factores, a pesar de que hay mayor adherencia con ellos, eso no se reflejó en una mayor efectividad, pero sí van a sentirse más seguras. Con el anillo, un estudio mostró que era mejor la adherencia con él que con las pastillas, otro dijo que era peor. Con respecto a la descontinuación, entonces aquí entramos en algo aparentemente contradictorio. Las mujeres que utilizan el parche son más cumplidas, adhieren más, pero hay una mayor proporción de ellas suspendiendo el método comparado con las que suspenden los orales combinados. Y en cambio con el anillo hay menor cantidad de suspensiones, o sea que desde este punto de vista el anillo tendría esa ventaja. Con respecto al control del ciclo, no hay diferencia. Sabemos que los orales combinados son uno de nuestros pilares para controlar ciclo en las mujeres. Vemos que el parche igual, pero vemos como el anillo es mejor. ¿Y es mejor por qué? Porque sabemos que hay mujeres que tienen pintas intermenstruales, hay mujeres que tienen sangrados escasos entre un periodo menstrual y otro, sobre todo si están usando anticonceptivos orales combinados con dosis de 20 microgramos de tinestradiol o menos, lo cual no sucede con el anillo. Con respecto a los malestares mamarios, ya lo habíamos reportado, mayor en el parche, no hay diferencia en el anillo. Náusea y vómito, entonces, es menor con el anillo, lo cual entonces, dependiendo de las condiciones de la mujer, si ha tenido experiencias negativas en este sentido con orales combinados, sería una buena alternativa. En cambio, con el parche, contrario a lo que pensaríamos, es mayor. ¿Y qué sucede? Que es que hay una impregnación inicial, pudiéramos llamar, hay una absorción grande de hormona directamente a sangre que estimula estos receptores. Con respecto a vaginitis, si se presenta en el oral combinado no se lo asignamos a él, pero sí se sabe que las de anillo van a tener mayor, entendido vaginitis como inflamaciones leucorreas, no como infecciones. Y lo que sí se ha visto es las mujeres se sienten ellas más satisfechas
tanto con el parche como con el anillo. Pudiéramos decir entonces, son dos métodos que no están incluidos dentro de nuestro plan obligatorio de salud. Pudiéramos decir que para la inmensa mayoría de mujeres no van a ofrecer un mayor beneficio que el oral disponible, pero para algunas mujeres que se salgan de los patrones de la mayoría, pudiéramos en algún momento definir si tienen capacidad de pago, ir a un anillo o ir a un parche. No son primera elección entonces según eso. ¿Cómo se inicia? Venimos hablando de los mismos esquemas. Primer día de la menstruación o, dicen los del parche, inícielo el primer domingo después de la menstruación para que lo siga aplicando siempre domingo y no lo olvide. O los de anillo dicen el primer día del mes para que no lo olvide y siempre va a ser primer día del mes. Ya hemos hablado de una propuesta grande de las organizaciones internacionales, OMS entre ellas, empezarlo en cualquier momento del ciclo si se está razonablemente seguro de que no existe un embarazo, lo cual ya lo vimos. En esos casos también reforzamos con algún método o con abstinencia o con métodos de barrera mientras estas hormonas empiezan a hacer ese efecto protector. ¿Cuántos son esos días? Esos días son muy variables, uno encuentra bastante en la literatura y una medida pragmática, práctica es 5 o 7 días de protección con otro método, o para no estar pensando que es que este se absorbe más rápido, logra una inhibición más rápida. Si quieren coger una conducta sana, pragmática general de los 7 días, que es lo que generalmente se ha usado, está bien, no hace ningún daño. ¿Qué hay que hacer de control? Nuevamente, solamente presión arterial. Ya hemos hablado suficientemente el efecto que tienen los hormonales combinados, sobre todo los eventos cardiovasculares. Entonces, una ausencia de toma de presión arterial no es una contraindicación para iniciar el método, pero sí se debe hacer una toma lo más pronto posible para saber en qué condiciones está empezando esa mujer, porque cuando iniciamos hormonales combinados, sea el que sea, en mujer hipertensa que no hemos diagnosticado, eso puede traer consecuencias graves a futuro para ella. Aplicación y uso, entonces quien hace la manufactura del parche recomienda unos sitios específicos diciendo que se vaya rotando en los sitios que vemos ahí en las gráficas, región posterior del hombro, parte superior del brazo, en la nalga, en región hipogástrica. La única recomendación es no lo utilicen nunca en la mama. Y eso es una precaución, es una recomendación de expertos, no es que se haya demostrado que tenga ningún efecto deleterio, pero se le tiene temor. Y entonces, ¿cómo se usa? Uno cada 8 días, luego se retira, descansa una semana, estuvo toda una semana, 2 semanas, 3 semanas con él, se retira y luego vuelve e inicia. Igual que con los orales combinados, la idea es que una mujer debe iniciar siempre su ciclo de parches el mismo día de semana que inició el primero. ¿Eso qué significa? Si empezó un miércoles, todos sus parches deberían empezar siempre ese día. Y con respecto al anillo intravaginal, no hay problema, simplemente es introducirlo dentro de la vagina, no requiere ninguna maniobra adicional, no es obligatorio que tenga que quedar adherido al cérvix. De hecho, con el simple hecho de que quede en fondo de vagina, él va a quedar bien ubicado. La vagina es una cavidad virtual en ese momento, sus paredes se adosan y él siempre va a estar allí sostenido. Entonces, ¿cómo se hace? En este es cada mes. Se descansa una semana. Después, o sea, a los 21 días se retira, se descansa una semana y vuelve y se inicia. Son esquemas similares a los que usamos en orales, donde las mujeres toman 21 o 24 días continuos de pastilla, descansan una semana y vuelven y reinician. Bueno, recordemos el tema del uso extendido de los anticonceptivos hormonales combinados, un metaanálisis que ya habíamos revisado, en el cual uno de los estudios había sido con anillo, uno había sido con parche y uno con esta vía alternativa de suministro de las pastillas orales, que darlos por vía vaginal.
Ya recordamos, hubo mayor satisfacción en las mujeres y hubo disminución de síntomas. Sin embargo, en las mujeres que usaron ese ciclo extendido, refirieron más cefalea, más mastalgia y más náusea. Por lo tanto, uno diría, con parche dado estos hallazgos, evitemos ese uso extendido, a menos que la mujer en ese balance de lo que ella considera bueno y malo, considere que es mejor no menstruar, no exponerse de pronto a unos síntomas perimenstruales que lo que pudiera estar sintiendo por el uso del parche. Pero probablemente acá el equilibrio se vaya más hacia no utilizarlo. Entonces, ¿cómo se usa? El mismo día que se retira el anillo, 21 días, se aplica uno nuevo y a los 7 días de haber retirado un parche se inicia el otro sin descanso. Prevención de fallas. Entramos en algo parecido a lo que hemos hablado con el olvido de las pastillas. Entonces estamos hablando de una mujer que por algún motivo extrajo su anillo, pero esa extracción duró menos de 3 horas. En ese caso simplemente vuelve y reintroduce y continúa su esquema completamente normal. ¿Qué sucede? Excepcionalmente algunas parejas han querido retirar ese anillo durante la relación sexual. Se sabe que la mayoría no lo perciben y de los pocos que perciben han referido que incluso se sienten más seguros porque saben que el anillo está allí y tienen su relación más tranquilos. Pero un número muy pequeñito de parejas optan por esta alternativa de retirarlo siempre que hay una relación. De la precaución es esta. Si ya lo que sucede es que se deja por fuera más de 3 horas o hay un retraso de más de 24 horas en la inserción de un anillo cuando toca iniciar, y eso se presenta en la semana 1, debemos insertar el anillo, seguir el esquema y hacer un refuerzo de esos 7 días, porque pudiera suceder que con este retraso en el inicio o con esa demora de ese cuerpo sin recibir la hormona, pudiera desencadenarse una ovulación. Si adicionalmente a eso se presentó una relación sexual y no fue protegida con preservativo, se debe acudir a anticoncepción de emergencia. Recordemos nuevamente, esta primera semana es muy lábil el eje y puede haber unas ovulaciones por la ausencia del freno de la hormona. Si ya esta situación se presenta en la segunda o en la tercera semana, tenemos dos alternativas. Si estuvo menos de 3 días, se debe insertar el anillo, se debe seguir el esquema y no dejar una semana de descanso. Se continúa con el método. Si esa remoción duró más de 3 días en estos periodos, hay que seguir el esquema, no se descansa sino que se reinicia con un nuevo anillo, se hace un refuerzo de anticoncepción, es decir, preservativo de abstinencia, y nuevamente se considera la alternativa de usar anticoncepción de emergencia. El esquema, insistimos, es bastante similar a cuando hablábamos de 2 o 3 pastillas dependiendo del momento, y la situación es bastante similar con el anillo, con el parche. Si hay una separación de menos de 3 horas de ese parche, se debe reaplicar o reemplazar por uno nuevo. Simplemente si todavía persiste la adhesión, se aplica. En caso contrario, habrá que reemplazarlo y se continúa el esquema como venía normalmente. Si se demora más de 3 horas o hay un retraso de aplicación de un parche por más de 24 horas, nuevamente pensamos si fue en la primera semana o si fue después de esa primera semana. En la primera semana, si la separación fue por más de 24 horas o incluso en la situación donde la mujer no sabe exactamente cuánto tiempo pudo haber estado desprendido el anillo, el parche, se aplica un nuevo parche, se continúa el esquema, se hace refuerzo durante 7 días y se considera anticoncepción de emergencia con las condiciones que hemos dado previamente.
Si esta situación se nos presenta en la semana 2 o 3, si la separación se dio durante menos de 3 días, se aplica el parche nuevo, se sigue el esquema, se empatan los parches, no se descansa entre ellos. Si esa separación se dio durante más de 3 días, ya la situación allí cambia y entramos al plano de considerar anticoncepción de emergencia, porque fue un tiempo largo en el cual puede haber una ovulación. Nuevamente se empatan los esquemas, no se hace la semana de descanso. Cuando utilizamos esto de empatar los métodos, de no tener la semana de descanso, lo que va a suceder es que no va a haber menstruación. Esto se debe advertir para que la mujer no vaya a pensar que hubo un embarazo. De todas formas, siempre existirá la opción, siempre podrá haber sucedido que a pesar de las medidas que hayamos tomado, no fueron suficientes, ya se había dado la ovulación, ya se dio una fertilización, hay un embarazo, podemos tener la tranquilidad de que estas hormonas no tienen efectos deleterios sobre ese embrión que se está formando. Y ya lo que sucedería es que al terminar estos esquemas continuos no habría una menstruación, en ese momento habría que estudiar un potencial embarazo. Los riesgos, una situación similar a lo que hablábamos previamente, se asumen que son los mismos de los anticonceptivos orales combinados, incrementan el riesgo de trombosis, se asume que deben tener efectos sobre cáncer de mama similar, sobre cáncer de cervix y un mínimo efecto que sabemos que existe, pero que el balance de riesgo-beneficio siempre va a estar a favor de la anticoncepción de enfermedades cerebro-cardiovasculares. ¿Qué mitos tenemos con estos métodos? Posiblemente como no son de un uso extendido, todavía no tengan muchos de ellos. Con respecto al parche, más que mitos son las precauciones, los miedos que pudiera tener tanto la mujer como el personal de salud, y es el efecto que tenga el ejercicio y con ello el sudor, el calor y el sudor, o la humedad, por decir algo, de una piscina o de un sauna. Estos parches han sido probados en esos ambientes, desde la misma construcción, desde la ingeniería para construirlos, se tuvieron en cuenta estas situaciones extremas y se ha visto que ellas no modifican la absorción, no la disminuyen, no la aumentan. Adicionalmente están diseñados para que sean resistentes al desprendimiento bajo estas condiciones. Con respecto al anillo, ya mencionábamos, existe el temor siempre del efecto que pueda tener durante la relación sexual, el hecho de percibirlo, pero ya hemos dicho que realmente esto es bien infrecuente y en los pocos casos que se presenta no es visto mal por las parejas. Las interacciones. Seguimos en el mismo plano, seguimos pensando como con orales combinados, anticonvulsivantes, algunos antibióticos, algunos antimicóticos, y la recomendación grande es consultemos cuando tengamos alguna duda. Este es un servicio gratuito recomendado por muchas organizaciones donde podemos buscar ante aquel medicamento que no conocemos. Con esto terminamos parches y anillos. Próximamente veremos lo correspondiente a los anticonceptivos hormonales combinados vía parenteral mensual.